La voz de los protagonistas. En Contextos. Está con nosotros Axel Amarillas, economista. Con él vamos a hablar sobre el aumento al salario mínimo en 2019, que pasa de 88.36 pesos a 102.68 pesos diarios. Axel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Marcela? Muy buenos días aquí en el estudio y al auditorio. Gracias. ¿Qué significa realmente este aumento de salario a sabiendas que el mínimo, pues prácticamente no lo gana nadie? Es la ley de salario mínimo, bueno, una economía que funciona con un salario mínimo tiene, digamos, dos perspectivas, la perspectiva positiva y la perspectiva negativa. La perspectiva positiva está en el concepto de al menos garantizar un ingreso mínimo para las personas que están prestando su servicio, en este caso la mano de obra. La parte negativa es que al final de cuentas es una distorsión al mercado. O sea, lejos de que sea un mercado como cualquier otro, donde la oferta y la demanda, la oferta y la demanda mueven el precio, que en este caso sería el salario, pues hay un límite, ¿no? En este caso hay un precio mínimo y un precio de base. Aquí el contexto está en que adentro de la economía mexicana, pues aún y cuando por ahí anda cerca de los 8 millones de personas que ganan el salario mínimo. Sí, o sea que están registradas en el Seguro Social con salario mínimo. A ver, porque hay una diferencia. Hay dos diferencias. Digamos que hay dos definiciones. Aquellos que ganan realmente el salario mínimo y aquellos que están registrados en el Seguro Social con el salario mínimo. ¿Sí podemos conocer quiénes realmente ganan el mínimo? Aproximadamente hay estimaciones que andan alrededor de entre los 8 millones es una de cantidad personas. Importante. Sí, es más o menos, digamos, el 10% de la población, bueno, no, un poco menos. Población económicamente activa. Sí, más o menos. Pero sin embargo, o sea, digamos, son 8 millones de personas, ¿no? Entonces, bueno, aquí el contexto es el siguiente. Si vemos cómo se ha desenvuelto el salario mínimo en los últimos años, efectivamente ha ido perdiendo su poder adquisitivo hasta los últimos esfuerzos que se han realizado por incrementarlo. La base actual o el objetivo actual está en que ese salario mínimo sea capaz de garantizar la línea de bienestar mínimo que establece el Coneval. Todos los esfuerzos que hemos visto en los últimos años con respecto al incremento del salario mínimo están enfocados en esto. O sea, que al menos la persona que llegue a ganar un salario mínimo se garantice su bienestar mínimo en función de las propias estimaciones del Coneval. Lo interesante de este contexto es que aun y cuando algunos partidos políticos, ustedes lo recordarán, lo tomaron como una bandera política en cierto momento, organismos empresariales se han mostrado a favor de esto. Entonces, en términos ya un poquito más concisos, pues al final es una política no solamente del gobierno, sino es una política de varios agentes sociales, donde efectivamente teníamos un número que no correspondía con una realidad, y en función de esto es como vemos este desenvolvimiento del salario mínimo, que el actual gobierno marca una pauta de que se va a seguir incrementando hasta inclusive llevarlo por encima de los 200 pesos cuando termine su sexenio. Sí, incluso es la tabla, digamos, de incremento que se prevé, la revisábamos casi al inicio, para 2021 igualar a Honduras en 218, para 2022 igualar a Ecuador en 240 y llegar a 2024 con 290. A mí me llama la atención el por qué están estos parámetros establecidos en esos países y por qué México tenía esa distancia tan grande. Sí, ahí básicamente es ese contexto en el que estaba el salario mínimo. Nosotros recordaremos todavía hasta antes de la creación de las famosas UMAS, pues el salario mínimo servía de base para todo, para multas, para becas, para aportaciones, etcétera. Entonces eso originó que el salario mínimo como base siempre tuviera una tendencia, digamos, a la baja, ¿no? Okay. Y con el paso de los años, como decía Marcela, pues al menos en los datos oficiales del Seguro Social, pues realmente nadie ganaba el salario mínimo. Exacto. Al menos en el papel, ¿no?
Y adicionalmente, como eso se utilizaba de base para contribuciones, pues el incremento al salario mínimo básicamente se dejó como una especie de incremento porcentual de acuerdo a la inflación o inclusive debajo de ella. Eso hizo que ese salario mínimo fuera perdiendo valor. Con el paso de los años nos dimos cuenta que nuestro diferencial era abismal entre lo que debería de ganar según las propias estimaciones del Coneval una persona a lo que realmente ganaba alguien que obtuviera el salario mínimo. Y por eso creció tanto o llegamos a ese diferencial tan grande. Los últimos años, ese problema, digamos, que se hizo tan evidente, se empezó a tomar en consideración, no solamente por los actores políticos, sino también por los empresarios e inclusive los propios trabajadores. Ahora, dime algo. ¿Realmente es como dice el gobierno que va a ser? Es decir, que el aumento del salario mínimo en esta proporción no va a ser inflacionario. El problema, por ejemplo, sería el siguiente. Si tenemos, como decimos ahorita, alrededor de 8 millones de personas que hablan más bien que obtienen el salario mínimo, esas son a las personas a las cuales se les va a incrementar alrededor entre el 12 y el 13% su ingreso de un año a otro. Si nada más son estas personas, el efecto neto sobre la actividad económica, pues básicamente se disipa entre todo lo demás. Pero si todos nosotros o todos los trabajadores en general tienen un incremento salarial exactamente en esa misma proporción, ahí sí sería un problema inflacionario. Porque imagínense a todos los empresarios, a todos los que producen, ya sea bienes o servicios, de la nada tener que incrementar sus costos de mano de obra entre el 12 y el 13%, pues originaría que los productos que ellos ofrecen, pues también tengan un incremento en su precio para poder costear este incremento en el salario, y esto generaría una espiral inflacionaria. Exacto. Es por eso es la cautela con la cual se debe tomar en cuenta estos incrementos, ¿no? Porque al final pueden desencadenar un fenómeno inflacionario. Digamos, mientras estén enfocados a esa parte de la población que efectivamente requiere de esta seguridad mínima de ingreso para poder satisfacer sus necesidades básicas, no debe de haber problema. El problema podría estar el momento en el que luego ese salario mínimo o ese incremento al salario mínimo se empieza a replicar a todos los demás sectores de la sociedad. Es que acuérdate que aunque luego lo negó, se pidió a los empresarios que también fueran austeros en relación a los sueldos de sus empleados y colaboradores. Pero la verdad es que si tú vas a poner un sueldo para alguien que tal vez no sea como en el nivel de la clase del trabajo de los obreros y demás, tu punto de partida es el salario mínimo. ¿Qué otro punto de partida tienes? Sí, exacto. Es ahí donde entra la parte, ahora sí que negativa, ¿no? De un incremento subsecuente al salario mínimo. Sí. Porque al final de cuentas es el punto de inicio de comparación de un año a otro un incremento en este salario. Entonces, si yo voy a negociar entre el sindicato y la empresa, pues lo tomo de referencia, ¿no? Y es ahí donde empieza, si ese incremento se replica para todos los demás, efectivamente es un... Ahora, la burocracia misma. Sí. Los sindicatos, ¿cómo van a negociar los salarios de la burocracia? Exacto. Pues partiendo de ello. Partiendo de ello. Ahora, digamos, mucho tiene que ver también, por eso la creación de la famosa UMA, con toda la intención de que el salario mínimo se empiece a desvincular de todos estos incrementos anuales, ¿no? El problema, también está en esta parte como de concepto. Si yo ya lo tomé de referencia para mis últimos 20 o 30 años laborales, porque mis últimos 5 no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, sí es un tema complicado, pero al final sí refleja un abandono sobre esta política en los últimos años, sobre todo por esta parte de que estaba ligada al pago de contribuciones y de impuestos y demás, y que con el paso de los años pues simplemente se le siguió viendo como tal y no como un ingreso para una persona. Ya cuando se crea este diferencial tan grande, entonces alguien diferentes agentes en la sociedad se dan cuenta que teníamos un problema, porque efectivamente había personas que lo ganaban y no estaba garantizando lo que debería. Y es ahí donde viene este desenvolvimiento de una nueva política para intentar generar un mejor salario mínimo, pero evidentemente puede tener problemas contextuales en el enfoque macroeconómico del país. Sí, hay gente que todavía
pregunta si esto realmente va a reducir la brecha de la carrera entre precios y salarios. Mucha gente dice, bueno, siempre irán más rápido los primeros, ¿no? Sí, de hecho, en términos de precios, los salarios siempre van a reflejar el incremento al final. Por eso, digo, es un mal ejemplo por el contexto en el cual lo estamos analizando, pero imagínense ustedes el caso de Venezuela. O sea, con tasas de inflación de 10,000 millones %. Es un número estratosféricamente alto. Obviamente los salarios son los últimos que lo reflejan, aun y cuando básicamente casi todos los meses el presidente los actualiza, ¿no? Sí, Pero es eso, o sea, al final es un término nominal que evidentemente es el último que refleja los incrementos. Entonces, los incrementos como tal al salario mínimo deben de estar totalmente basados en el contexto económico nacional para evitar que sean un problema de inflación y que por ejemplo, en el contexto actual donde el nuevo gobierno está enfocando su política social a ayudar a los más necesitados, pues evidentemente un proceso inflacionario le terminaría dando en la torre a esta nueva política, ¿no? Entonces, digamos que dentro de ese contexto, la política del salario mínimo tiene que ser encaminada hacia este tipo de personas que realmente necesitan ese incremento para poder mejorar su calidad de vida y que ese incremento no sea tomado como base para todos los demás salarios, porque evidentemente eso generaría un problema inflacionario para el resto de la economía. También por ahí adentro de las mismas, del mismo posicionamiento de las cámaras empresariales, o en este caso de la Coparmex, una de las cosas que también menciona, bueno, es que estos incrementos al salario mínimo también le impactan en cuanto a las contribuciones que hacen los patrones del Seguro Social y del Infonavit. Entonces, ellos sugieren que de alguna forma el gobierno sea capaz de poder ayudar con con estas contribuciones o al menos estos impactos en el corto plazo. Y por otro lado, pues también hay que actualizar y ajustar las tarifas del ISR, porque evidentemente si ahora las personas van a ganar más, pues obviamente van a alcanzar una mayor tarifa en la tabla del ISR y van a pagar más impuestos. Entonces, digamos que esto es como un inicio, una punta de lanza, ¿no? Hay que complementarlo con más, con una mejor política. En este caso, bueno, disminuir o ayudarle a las empresas a que el impacto sea solamente el salario y no sobre todas las demás prestaciones como sería Seguridad Social e Infonavit, porque evidentemente eso duplica el costo de la mano de obra y aparte, bueno, que las tarifas de ISR sean correctamente actualizadas para evitar que ese incremento salarial pues realmente nada más se vea reflejado en un mayor pago de impuestos, ¿no? Para el trabajador. Pero digamos, bien enfocada y bien trabajada, esta política del salario mínimo realmente podría ayudar a esas personas que realmente tienen este ingreso a mejorar su calidad de vida y, digamos, complementa el resto de la política social que el nuevo gobierno está intentando poner en práctica. Bien, entonces, podemos concluir que la medida de actualizar de esta manera los salarios mínimos es positiva o es negativa o todo lo contrario, como diría Luis Echeverría. La parte positiva está en que en el contexto actual puede formar parte de la nueva política social, digamos, de intentar beneficiar a aquellos que realmente lo necesitan. De la parte negativa está en que si no es correctamente contextualizada, puede generar un problema inflacionario. Y si no está correctamente agrupada con otras políticas como la fiscal o como la de las cuotas obrero-patronales al seguro, al Infonavit, puede generar también un problema inflacionario, porque no solamente es el incremento al costo de la mano de obra, sino aparte es a las cuotas obrero-patronales. Entonces, digamos que bien arropada no debe de generar un problema. Ahora, este es el primer paso gran primer paso que se da adentro de este contexto. Yo, digamos que en esta primer paso yo daría el beneficio de la duda. Aparentemente sí está bien encaminada. Ajá. El problema aquí sería, bueno, ¿qué va a pasar, como decíamos ahorita, con las negociaciones salariales de las demás personas
si lo van a tomar como base o no. Ese es un primer aviso. Y la segunda, ¿qué va a pasar en el siguiente brinco? Si realmente va a estar en sintonía de buscar este objetivo y va a estar en sintonía con las políticas del Banco de México, eso porque al final él es el que controla la inflación o busca controlar la inflación. Y si lo están, entonces es una política de rentas bien encaminada, pero si no lo están, entonces podría ser una política de rentas mal encaminada que va a terminar abonando a la desigualdad social. Claro. Bueno, pues vamos, que esto de la economía tampoco es nada más como tomar la decisión desde el escritorio, sino tienes que contemplar un montón de factores. Además, también tienes que ver cómo está el entorno mundial. Sí, exacto. También recordando ahorita que decíamos en el contexto internacional, parte de las negociaciones del nuevo Tratado de Libre Comercio, pues tuvieron esta rispidez de entre Canadá y Estados Unidos con respecto a México. De que tenían que incrementar los salarios. Porque los salarios eran demasiado bajos y no podían competir con ellos. Bueno, todavía siguen siendo muy bajos. Sí, bueno, de hecho, evidentemente no lo vamos a incrementar de un día para otro, ¿no? Pero al final es eso, o sea, en el contexto internacional, ese estaba viendo como un foco rojo. Oye, Axel, a ver, nada más aclárame. Entonces, si gano más, ¿voy a tener más crédito de Infonavit? Eso es un aspecto, pero también el otro es que tu patrón o la empresa va a tener que pagar más al Infonavit y al IMSS. Pero te voy a retener a ti, trabajador. Sí, pero el incremento a ti como trabajador es mínimo. El que le cae la mayor carga de la aportación es al empresario. Entonces, si tengo 5 empleados y la carga fiscal es muy pesada, pues en lugar de tener 5, podría tener 3. Exacto. Ese es precisamente el enfoque de que los mismos organismos empresariales hablan. O sea, si lo vas a seguir incrementando, me tienes que ayudar con esto y con esto. Que en este caso es disminuir la carga de las contribuciones y al mismo tiempo... Pero ya dijeron que no habría amnistía fiscal para nadie. Sí. Y ni habría apoyos para nadie. Sí, exacto. O sea, eso es lo que comentaba ahorita. El siguiente paso es el importante. O sea, si realmente vamos a seguir esta línea, entonces, ¿cómo la vas a seguir arropando para que realmente sea un éxito? Y no para que sea al final un término que o genere desempleo o genere inflación. Pero esto crea mucha rispidez en el diálogo con los empresarios y entonces la verdad es que nosotros esperaríamos que no hubiera una ruptura, sino todo lo contrario, que hubiese una estrategia realmente coordinada para que haya los resultados que todos esperamos. Sí, y sobre todo en el contexto en el que se da esta negociación, ¿no? O sea, al final hay un respaldo del organismo empresarial. ¿Incrementar las cuotas del Seguro Social a los patrones es mejorar el servicio? En un primer impacto es generar desempleo, desde mi perspectiva. Ojo, pues hay que ver el bosque y no nada más el árbol. Exactamente. Pues Axel, muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos luz en relación a este tema tan importante. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Axel Amarillas, economista, estuvo con nosotros. Nosotros contamos como Frontera Norte. ¿Cuál es el aumento del salario que nos corresponde en Torreón? No, nosotros no somos Frontera Norte, son los municipios que están precisamente en colindancia con la Frontera Norte. Hay municipios de Coahuila que sí lo son, pero nosotros en Torreón es el salario que ya no está dividido por zonas, ¿verdad? Ahora, digamos, pasamos a tener otra vez 2 zonas, la zona fronteriza y la zona pero del ya resto del país. el resto del país es ya parejo. el resto del país es parejo. Pues otra vez muchísimas gracias, Axel, por estar con nosotros.